Muy buen día tengan todas y todos. Bienvenidos al curso virtual Módulo 1, que tiene el objetivo de fortalecer las capacidades y conocimientos como personal operativo, técnico y administrativo, con el fin de darles a conocer lo que es el fenómeno delictivo de la trata de personas. Este curso virtual va dirigido a la División de Puertos y Aeropuertos y Puestos Fronterizos DIPAFRONT de la Policía Nacional Civil. El marco general y jurídico sobre la trata de personas es el tema que aborda el módulo 1. Este módulo aborda lo referente a distintos contenidos. El contenido temático a plantearse en el presente módulo es el marco general sobre la trata de personas, los derechos humanos y la trata de personas, el marco legal internacional y nacional sobre migración y trata de personas, la denuncia de posibles casos o víctimas de trata de personas y la evaluación correspondiente del presente módulo. Para entrar al presente tema debemos tener claro que la trata de personas es un crimen de lesa humanidad porque atenta contra todos los derechos humanos de las personas víctimas. La naturaleza jurídica del delito de la trata de personas es que es un delito continuado grave de carácter internacional porque se compone de múltiples acciones para su ejecución completa. Asimismo, es un delito transnacional que está adaptado en muchos países a nivel interno. Deriva del crimen organizado que atenta contra la integridad, la salud y la libertad de la persona. El delito de trata de personas comienza desde el momento en que el tratante tiene interacción con la víctima, es decir, desde el momento en que se genera esa empatía y confianza entre el tratante y la víctima. Para abordar el presente tema, hemos de conocer la historia o el antecedente del delito de la trata de personas, cuyo antecedente se remonta a tiempos de la esclavitud, situación que en algún momento fue aceptada mundialmente. Sin embargo, durante o a lo largo del siglo XVIII casi se erradicó en su totalidad, pero es en el siglo XXI cuando este se moderniza. La esclavitud lo que busca es reducir a la persona a una expresión de semoviente o cosa para posteriormente obtener un fruto o un lucro sobre la disposición de esta persona. También es conocido históricamente que ha existido el deseo de poseer a la mujer, por lo cual se le ha colocado en distintas modalidades como lo son la prostitución, la explotación laboral y la mendicidad. La servidumbre, en este caso la esclavitud, podemos ver en la filmina que se plantea el tema de los esclavos. Un ejemplo que eran los afrodescendientes, quienes eran vendidos para trabajos difíciles. Posteriormente a la esclavitud, erróneamente se le denominó trata de blancas, que era lo que se conoce actualmente como la trata de personas, porque se consideraba que solamente las mujeres de tez blanca que eran procedentes de Europa eran captadas para la explotación. Sin embargo, los estudios y el avance en la ciencia sobre este fenómeno, de las ciencias sociales sobre este fenómeno, se logra establecer que la trata no solamente era de blancas, porque no solamente se enfocaba a personas de tez blanca, sino que a toda persona, independientemente si fuese de tez blanca o no. Por eso es que actualmente este fenómeno delictivo se conoce como trata de personas porque puede ocurrirle a cualquier persona, no importando su condición de género, edad, etnia o condición social. Ante lo cual ha existido la necesidad de regular lo referente al tema de la esclavitud, que es el antecedente histórico referente al fenómeno delictivo de la trata de personas. Porque se ha podido establecer que la esclavitud llevaba conjuntamente otras acciones y otros delitos o actos contrarios a la norma y no solo simplemente el hecho de poseer a la persona. Ahora bien, ¿qué es la trata de personas? Debemos entender que es una forma de violencia
en la cual una o más personas engañan a otras a través de promesas falsas de trabajo, viajes, celulares, dinero, comida u otras cosas, así como engaños, incluso haciendo uso del abuso de autoridad y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la persona para poderlos separar de su familia y obtener un beneficio económico o lucrativo, exponiéndolas en cualquiera de las modalidades de este fenómeno delictivo. Los elementos constitutivos de la trata de personas son la acción, los medios y los fines. La acción referido a toda forma de captar, transportar, trasladar, retener, acoger o recibir personas. Y los medios es a cuando el tratante recurre a través de amenazas, el uso de la fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el aprovechamiento de situación de vulnerabilidad con el fin de explotar a la persona en cualquiera de las modalidades reguladas para el delito de trata de personas. Las acciones o verbos rectores del delito de trata de personas son 6 y van referidas a la captación, el traslado, el transporte, la retención, la acogida y la recepción. Lo referente a la captación consiste en atraer a una persona para ganar su voluntad a efecto de cumplir con el propósito definido para la trata de personas. El traslado va referido a la movilización que se hace de la víctima de un lugar a otro, empleando cualquier medio disponible. El transporte se refiere a los medios que utilizan los tratantes para transportar de un lugar a otro a sus víctimas. La retención consiste en ocultar temporalmente a las víctimas hasta que retomen su viaje a su destino final. La acogida, que es otro de los verbos rectores del fenómeno delictivo de la trata de personas, consiste en albergar a una o más personas o le proporcionan un área en la cual debe permanecer para posteriormente esclavizarla y aprovecharse de ella. Y por último, la recepción va referido a recibir, al acto de recibir a una o varias personas en algún lugar como parte del proceso de explotación en la trata de personas. Como bien se pueden dar cuenta, son 6 los verbos rectores del tipo delictivo de la trata de personas o lo que se conoce como acciones. Las modalidades o formas de la trata de personas, en algún momento han escuchado mencionar en alguna campaña que la trata de personas es una nueva forma, es una forma de esclavitud moderna. Sin embargo, hemos de diferir porque la trata de personas tiene distintas modalidades. Entre estas se han logrado establecer 16 modalidades o formas en que los tratantes explotan a sus víctimas. La persona que lleva a cabo el fenómeno delictivo de la trata de personas se denomina tratante. El tratante puede ser cualquier persona, no importando el sexo. Pueden ser hombres, mujeres, una persona desconocida, familiares, vecinos, adolescentes o incluso algún compañero de trabajo, alguna persona que tenga una relación directa o indirecta con la víctima. Estas 16 modalidades de la trata de personas pueden ser el tema de la pornografía, la adopción irregular, la venta de personas, la extracción y tráfico de órganos y tejidos humanos, el embarazo forzado, el matrimonio forzado y servil. Si se dan cuenta, hay 2 modalidades acá, el matrimonio forzado y servil, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delincuenciales organizados, la mendicidad, cualquier otro tipo de explotación laboral, cualquier forma de explotación sexual, cualquier forma de esclavitud, trabajos o servicios forzados, el trámite irregular de la adopción, la prostitución ajena y la servidumbre. Esta última es una de las que ha tenido mayor índice en cuanto a la servidumbre por deuda, que es regularmente como se engancha a las víctimas a través de los tratantes, que no siempre empieza como trata de personas, la comisión de este hecho delictivo, pero posteriormente
muta a través de la servidumbre por deuda, una de las modalidades del fenómeno delictivo de la trata de personas. ¿Por qué? Porque las personas son enganchadas con beneficios y buenas ofertas de trabajo y al llegar al lugar del destino son explotadas e incluso los beneficios que se les han otorgado resultan pagándolos incluso en sumas superiores a lo que pudiese costar alguno de estos beneficios que se les han otorgado. Dentro del fenómeno delictivo de la trata de personas existen dos clases y se refieren a la trata interna y a la trata externa. Dependiendo del lugar en donde ocurra, puede ser trata interna o puede ser trata externa. La primera, que es la trata interna, va referida a cuando la víctima es captada en un lugar dentro de un territorio, área geográfica o país y es movilizada y explotada finalmente en el mismo territorio, área geográfica o país. La trata externa se refiere a cuando la víctima es captada en un lugar dentro de un territorio o país, es movilizada y explotada finalmente en otro país, incurriendo en el cruce legal o ilegal de fronteras. El 96% de las víctimas constituyen trata interna guatemalteca. Sin embargo, solamente el 16% internacional. Los departamentos con el mayor índice de trata de personas son Guatemala, Quiché, Quetzaltenango y Escuintla. Existen mitos y realidades en torno a la trata de personas. Dentro de estos mitos se encuentra que la trata de personas se practica solamente en ciertas culturas o países subdesarrollados. La realidad es que no es verdad. El delito de trata de personas está presente en todo el mundo. Otro de los mitos es que las víctimas son únicamente mujeres. La realidad es que si bien son mujeres el mayor número de víctimas, los hombres y especialmente los niños, las niñas y los adolescentes también son vulnerables y pueden ser objeto de este fenómeno delictivo y pueden caer fácilmente. Otro de los mitos es que las víctimas de trata de personas se encuentran únicamente en situación de pobreza o pobreza extrema. La realidad es que este delito no respeta estrato económico, religión, raza, cultura. Puede ocurrirnos a cualquiera, no importando nuestra condición o estrato económico. A la par del fenómeno delictivo de la trata de personas se presenta lo que es el tráfico ilícito de personas y tráfico ilegal de guatemaltecos. Debemos tener claro que no es lo mismo. Muchos lo tienden a confundir, pero a continuación les voy a explicar cuáles son las diferencias y a qué se refiere cada uno de ellos. El tráfico ilícito de personas va referido a aquella persona que con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material promueva, facilite o que de cualquier forma permita el ingreso o permanencia, salida ilegal del territorio nacional de una o más personas extranjeras. La prisión será de 6 a 8 años. En lo que se refiere al tráfico ilegal de guatemaltecos, es aquella conducta contraria a la norma que con ánimo de lucro o cualquier otro beneficio material o personal dentro del territorio nacional, de cualquier forma o manera, capte, aloje, oculte, traslade o transporte por cualquier vía o medio a guatemaltecos. Aquí está una de las diferencias entre el tráfico ilícito de personas y el tráfico ilegal de guatemaltecos. Si se dan cuenta, el otro es para extranjeros y este es para personas guatemaltecas que emigran a otro país sin cumplir con los requisitos legales. La prisión es de 6 a 8 años inconmutables. Ahora bien, para poder comprender de una mejor manera, acá en la presente filmina se pueden apreciar las diferencias en lo que respecta a la trata de personas y el tráfico ilícito de personas. La trata de personas es un delito que se comete contra la persona, mientras que el tráfico ilícito de personas es un delito contra el Estado, porque la trata de personas atenta contra los derechos básicos de la víctima, mientras que el tráfico ilícito de personas es un delito contra la ley migratoria y la soberanía del Estado de destino. Aquí está una de las características y diferencias principales
de lo que es la trata de personas y el tráfico ilícito. El primero, que es la trata, es un delito contra la persona, mientras que el tráfico ilícito es un delito contra el Estado. La trata de personas no requiere cruce de fronteras, por lo que ya les he explicado anteriormente. Y el tráfico ilícito requiere el cruce de frontera internacional. En la trata de personas, la entrada al país de destino puede realizarse por medios ilegales o legales, mientras que en el tráfico ilícito siempre utilizan procedimientos ilícitos para facilitar la entrada de personas a un país. La trata de personas, la relación que se mantiene entre la víctima y el tratante, se prolonga durante el tiempo que dura la explotación, mientras que en el tráfico ilícito, la persona que comete este delito no se llama tratante, sino traficante, quien es la persona que mantiene la relación con la víctima, alcanzando el objetivo de cruzar la frontera del país de destino. Si bien es cierto, puede iniciarse como tráfico ilícito y posteriormente convertirse en una de las modalidades de trata, se diferencian totalmente porque la trata de personas, la relación es prolongada, mientras que en el tráfico ilícito la relación es que una vez alcanzado el objetivo de cruzar la frontera de destino, esta termina. En la trata de personas, en ningún caso se toma en cuenta el consentimiento prestado por la víctima o por su representante, mientras que en el tráfico ilícito tiene un carácter voluntario. La trata de personas tiene como fin la explotación de la persona, mientras que el tráfico ilícito, su fin es obtener un beneficio económico por el hecho de ayudar a la persona a cruzar la frontera. Por eso podemos ver en la presente gráfica la diferencia trascendental en cuanto al tema de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. El primero, en la trata de personas no se toma en cuenta el consentimiento de la víctima, mientras que en el tráfico ilícito de migrantes tiene un carácter voluntario. Pasamos al siguiente tema, que son los derechos humanos y la trata de personas. ¿Por qué es importante abordar el tema de los derechos humanos y la trata de personas? Porque en el círculo o en el procedimiento que se lleva a cabo en cuanto al ciclo de la trata de personas, se vulneran y se violentan muchos derechos humanos de las personas que son víctimas y sometidas a este flagelo mundial. El uso del marco conceptual frente a los delitos de la trata de personas se puede analizar desde el punto de vista normativo y operacional en cuanto a la vulneración de derechos humanos que se dan en torno al ciclo de la trata de personas. Por lo cual, al hablar de trata de personas, hay que pensar que es una violencia estructural que algunos grupos que necesitan especial atención son sometidas a este tipo de fenómeno delictivo. Actualmente, en tiempos de pandemia, hay que prestar total atención y especial atención por las víctimas que pueden surgir en y pospandemia del COVID-19, porque es importante, como bien les he mencionado, tener en cuenta y recordar que la trata de personas no requiere necesariamente que se atraviese frontera internacional. Además, todo proceso del desarrollo, en el desarrollo de la trata de personas en ocasiones no inicia como trata. Puede iniciar como otra modalidad, pero convertirse en la explotación de la víctima al final de este tipo de actos ilícitos. También que la trata de personas no es lo mismo que el tráfico ilícito de migrantes, como lo hemos visto anteriormente. Existe una definición internacional en cuanto a la trata de personas que se vino conceptuando antes del año 2000 por distintos países cuando se elaboró la creación del Protocolo de Palermo en Naciones Unidas, porque se unieron y decidieron crear un concepto no solo para la explotación sexual, sino que fuera más allá de la acción y los medios. Como podemos ver, la definición internacional plantea muy bien los elementos constitutivos de la trata de personas en cuanto a la acción, los medios y los fines, dando realce a que el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas
a toda forma de explotación intencional no se tendrá en cuenta. Además que una vez acreditada la utilización del engaño, la coacción, la fuerza u otros medios prohibidos, el consentimiento, como bien les he mencionado, no se tendrá en cuenta y no podrá utilizarse como defensa. ¿Por qué? Porque no existe la trata de personas consentida. En cuanto a los derechos humanos que se ven vulnerados referente al ciclo de la trata de personas, para el derecho de los derechos humanos ha proclamado que es inmoral que alguien se apropie de la personalidad jurídica, el trabajo y la humanidad de otra persona. También está prohibido la discriminación por motivos de raza y sexo, exigiendo que se brinden los mismos derechos esenciales, abogando por la libertad de circulación de la persona. Las víctimas de trata están amparadas por todo el abanico de derechos humanos, es decir, convenios, tratados y pactos internacionales. El derecho internacional establece claramente que no se puede discriminar a las personas objeto de trata únicamente por su condición de no nacionales. Los derechos humanos enfatizan en cuanto a los grupos de situación de vulnerabilidad en lo que respecta al fenómeno delictivo de la trata de personas, haciendo referencia a que se refieren estos grupos a las mujeres, a los niños, las niñas, los hombres, los migrantes, los trabajadores migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, las personas con discapacidad, comunidades indígenas, población LGBTI+, y comunidades afrodescendientes. El artículo 16 del Decreto 42/2001, Ley de Desarrollo Social, establece a estos grupos en situación de vulnerabilidad y los denomina como sectores de especial atención. Existen derechos humanos que son inalienables al ser humano y que tienen una total y trascendental importancia, no importando dónde se encuentre la persona. Estos derechos que se ven muchas veces vulnerados van enfocados a los relacionados con las causas de la trata de personas en cuanto al nivel de vida apropiado, aquellos relacionados con el proceso mismo de la trata de personas, es decir, el sometimiento a esclavitud, o aquellos relacionados con la libre locomoción, también con referentes a la respuesta al delito en referencia al juicio imparcial. Además, los derechos humanos vulnerados por el delito cometido en cuanto al fenómeno delictivo de la trata de personas muchas veces vulneran también el tema de que no sea discriminada la persona. Por eso existe la prohibición de discriminar por cualquier condición. Respetar sobre todo el derecho inalienable de la vida, la libertad y la seguridad, que son los derechos que se ven vulnerados por el ciclo de la trata de personas. También debe de tenerse en cuenta que muchas veces es vulnerado el acceso a la justicia, la igualdad ante los tribunales y a un juicio imparcial, al que tienen derecho las víctimas, a no ser sometidos a esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o trabajo a condiciones de servidumbre por deudas. También el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Otros de los derechos que muchas veces se ven vulnerados y que debemos analizar y enfocarnos es el derecho a no sufrir violencia de género, que muchas veces y en su mayoría se ve vulnerado no solamente en Guatemala, sino que a nivel mundial. El derecho a la libertad de asociación y libertad de circulación también se ve vulnerado, e incluso el disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental. Las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, por lo cual muchas veces las víctimas se ven enganchadas por este fenómeno delictivo y caen en las redes de los tratantes. También existe el derecho a un nivel de vida adecuado y a la seguridad social, a no ser vendido ni objeto de comercio. El derecho a la reparación, el derecho a la niñez y a una protección integral, entre otros derechos que se ven vulnerados.
Por ello, es de total y trascendental importancia poder identificar a las víctimas. Una víctima no es delincuente, migrante irregular u objeto de tráfico ilícito. Debemos tener en cuenta que si en dado caso lo fuese, es decir, que fuese un delincuente, un migrante irregular u objeto de tráfico ilícito, siempre será víctima. Y como víctima tiene derecho a que se le respeten su derecho a la restitución, a la no repetición, a la satisfacción y a la no repetición, sobre todo a la no revictimización y a la rehabilitación. Algunos derechos que son violentados o que muchas veces se garantiza o que pueden ser vulnerados cuando no se identifica bien a una víctima de trata de personas pueden ser la prestación de protección y apoyo inmediato, la asistencia jurídica y participación de las víctimas, permisos de residencia temporal y periodos de reflexión, además de la no penalización y no detección de las víctimas de trata de personas. Debemos prestar total atención para que estos derechos, que son mínimos y deben de respetarse en cuanto a las víctimas de trata de personas, por lo menos algunos de ellos sean garantizados en su totalidad. En lo que se refiere al marco legal internacional y nacional sobre la migración y trata de personas, tenemos en lo que respecta al marco jurídico internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es bien conocido como Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, también el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o bien Protocolo de San Salvador. La Convención sobre los Derechos del Niño y el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Además, existen otros convenios de materia internacional o normas de carácter internacional, como lo es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la Convención de la CEDAW. Sin embargo, yo prefiero denominarla como bien su nombre lo describe, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Por qué? Porque ha sido una lucha constante y no podemos denominarla simplemente como Convención de la CEDAW, en donde se invisibilice este trabajo y esta lucha para, que ha tenido la comunidad internacional para poder darle auge al tema de la no discriminación contra la mujer. También está lo que es la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud y la Trata de Esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belén do Pará. En referencia, hago lo mismo que con la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿verdad? No invisibilicemos el tema de que esta convención va dirigida a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. También puedo hacer mención del convenio 9, 97, 105, 111, 169, 182 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que hace énfasis en cuanto al tema de la trata de personas referente a las formas de trabajo en malas condiciones que se le brindan a determinadas personas. Y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, porque esta introduce los tres protocolos referentes, el primero a la trata de personas, el segundo referente al tráfico y al ilícito de armas, y el tercero referente al tráfico ilegal de migrantes. Acá están los protocolos que hacía mención que introduce la convención. El primero, conocido como Protocolo de Palermo,
que su nombre es Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. El otro protocolo atinente al tema en mención es el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Estos complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Otro de los documentos o normativa jurídica internacional atinente específicamente al tema de trata de personas es el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la protección y atención a víctimas de trata de personas. También está el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la repatriación a víctimas de trata de personas, así como la Guía para la Identificación de Víctimas de Trata de Personas de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, CID, y la Política Pública contra la Trata de Personas y Protección Integral a las Víctimas. Vamos a explicar de una manera más a detalle el Protocolo de Palermo, porque es la normativa que enfocada a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente a mujeres y niños, y como bien les he dicho, complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta se incorpora al marco jurídico guatemalteco a través del Decreto 36-2003, que aprueba esta Convención de Naciones Unidas y sus protocolos. Esto establecido en el artículo 1 y los protocolos en los considerandos cuarto, quinto y sexto. La convención que fue suscrita en el año 2002 y sus protocolos posteriormente, ¿verdad? Pudieron darse cuenta anteriormente en el año 2003. El Protocolo de Palermo lo que busca es prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente lo referido a mujeres y niños. Entra en vigencia por parte de la UNODC en el año 2003, aceptado y ratificado en el año 2004. Con este protocolo se da pie al tema de la prevención, la represión y sanción de la trata de personas. Ahora bien, lo atinente al marco jurídico nacional, en el primer peldaño se tiene lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, de igual manera la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, el Decreto 1773, que es el Código Penal, el Decreto 21-2006, Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que es el Decreto 22-2008, y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, el Decreto 9-2009. Esta última es la ley que nos enmarca como Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Nos da el mandato como una institución adscrita administrativamente a la Vicepresidencia de la República. Y en base al artículo 4 y en base al artículo 7 del mismo cuerpo normativo, se fundamenta lo referente a los objetivos específicamente en lo que se refiere a la prevención. También la Secretaría tiene como objetivos no solamente la prevención, sino que también la represión, la erradicación y sanción a los delitos referentes a la violencia sexual, explotación y trata de personas, porque busca dar atención y protección a las víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Los delitos que se encuentran establecidos y que fueron adicionados, reformados y modificados por la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, al Código Penal, el Decreto 1773, se encuentran contenidos en el Código Penal estos delitos que son referentes a la violencia sexual, a los delitos contra la indemnidad sexual de las personas, a los delitos contra la explotación sexual, que están contenidos del artículo 173 al 195.4. En lo que respecta a la trata de personas, se adiciona por el artículo 47 y 48 al Código Penal a través del decreto del artículo 202 ter, el cual establece lo referente a la trata de personas. El Código Penal es el que cataloga y describe y tipifica estas conductas. Desde acá se parte la sanción y la descripción de los tipos penales. El decreto 9-2009
Simplemente lo que hace es reformar y adicionar los mismos, pero el Código Penal es el que establece este tipo de figuras delictivas para su sanción y regulación. En la trata de personas, ¿cómo se regula en Guatemala? En Guatemala la trata de personas se regula en el título cuarto del decreto 1773, que es el Código Penal, en lo referente a los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona. La libertad de la persona y la seguridad de la persona son los bienes jurídicos tutelados, que es decir, las garantías o los valores máximos que el derecho protege o que se garantiza su efectiva protección a través del derecho, establecidos en el artículo 4 y artículo 3 del cuerpo constitucional, en este caso la Constitución Política de la República de Guatemala, la libertad de la persona referida a todos los seres humanos en que son libres e iguales en dignidad y derechos. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. La seguridad de la persona se encuentra contenida en el artículo 3, pero se refiere a que implica el desarrollo de conductas sociales vinculadas con la protección de las personas, sus bienes y sus derechos. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos 1, 3, 4 y 5 regula y establece lo referente a la libertad y a la seguridad de la persona. La normativa penal, es decir, el decreto 1773, establece o regula el delito de trata de personas en el artículo 202 ter y establece que se constituye como delito de trata de personas lo que ya hemos mencionado al inicio, ¿verdad? La captación, el transporte, el traslado, la retención, la acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación. Se pueden dar cuenta que acá se establecen los verbos rectores o las acciones que yo les hacía mención al inicio. También la normativa penal establece que quien cometa este delito será sancionado con una prisión que va de 8 a 18 años de prisión y una multa de 300,000 a 500,000 quetzales. Por último, establece en el último párrafo el tema del consentimiento. En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento prestado por la víctima de trata de personas o por su representante legal. Acá, de una manera más detallada, podemos ver el tema de que en ningún caso el consentimiento prestado por la víctima se tendrá en cuenta y la sanción del delito que va de 8 a 18 años de prisión y una multa de 300,000 a 500,000 quetzales. En cuanto a qué acciones realizar o cómo denunciar cuando se tiene conocimiento de posibles casos o víctimas de trata de personas. Para ello, el artículo 13 del decreto 9/2009 establece la presentación de denuncia. ¿Cuándo se va a presentar esta denuncia? Cuando exista una sospecha o confirmación de una amenaza o restricción a la violación de cualquier derecho establecido en referencia a la violación sexual, a la explotación y a la trata de personas, que debe ser comunicado o denunciado inmediatamente ante las autoridades competentes, no importando si son autoridades administrativas o judiciales. La diferencia de la presentación de denuncia que establece el decreto 9/2009 y el Código Procesal Penal, decreto 5192, es que en lo atinente a estas temáticas o fenómenos delictivos que refieren a la violencia sexual, explotación y trata de personas, la denuncia puede ser presentada bajo reserva de confidencialidad. En lo que respecta al artículo 297 y 298 del Código Procesal Penal, decreto 5192, el primero establece que la denuncia puede ser por escrito o oralmente ante la policía, el Ministerio Público o el tribunal competente que tuviere conocimiento de la comisión de un delito. El 298 establece la denuncia obligatoria cuando fueren funcionarios o empleados públicos en ejercicio de su cargo. De igual manera, se menciona en el artículo 18, 156 bis y 457 del decreto 1773 porque estos regulan el tema de la comisión por omisión y el artículo 18 establece claramente que quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiese producido.
Por eso es importante tomar en cuenta el tema de la denuncia cuando se tiene conocimiento o sospecha de un hecho de esta naturaleza. Porque el libro segundo del Código Penal establece los delitos referentes a la omisión de auxilio en el artículo 156 y la omisión de denuncia en el artículo 457. El primero referido a quien encuentre perdido o desamparado a un menor de 10 años o una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro y omitiere prestarle el auxilio, incurrirá en este delito. El 156 bis va referido a aquella persona que emplee personas menores de edad en actividades laborales que sean lesivas o peligrosas y que menoscaben su salud, su seguridad, la integridad y la dignidad de esta persona. Estos tienen una pena de prisión y de multa. En lo referente a la omisión de denuncia, que es el 457, uno de los artículos que debemos prestarle total importancia desde el momento en que realizamos determinadas funciones como servidores públicos, como funcionarios o empleados públicos, en razón que se incurre en este delito cuando se tenga conocimiento de un hecho calificado como delito y se omitiere o se retardare hacer la denuncia correspondiente. Y si se pueden dar cuenta al final, se incurre en igual sanción la persona particular que estando legalmente obligada dejare de denunciar. En cuanto a las estadísticas que maneja la oficina, la Secretaría, en cuanto al tema de la trata de personas, ustedes pueden encontrarlo en la página de la Secretaría y son datos que se han obtenido por parte del Ministerio Público, el DEIC y el organismo judicial. Si podemos darnos cuenta en la presente gráfica, dentro de las denuncias por departamento que se han reportado del 1 de enero al 31 de julio del 2020, hacen un total de 158 denuncias. El departamento que cuenta con el índice más alto es Guatemala, lo sigue Quetzaltenango y posteriormente Huehuetenango. Es un número significativo, sin embargo también hay que tener en cuenta que existe una cifra negra de aquellos casos que no se denuncian, bien sea por falta de información, por miedo o porque incluso existe un desconocimiento ante quién recurrir si en dado caso se encontraran en esta situación. Otro de los datos en cuanto que nos ha proporcionado el Ministerio Público es en cuanto al número de personas agraviadas, que va del 1 de enero al 31 de julio. En referencia a esta temática es un número total de 253 personas. Entre estas, 155 pertenecen a mujeres y 98 a hombres. Dentro de los casos que han sido judicializados, según datos que nos ha proporcionado el organismo judicial, los casos que han ingresado del 1 de enero al 31 de julio del 2020 son un total de 52 casos. De estos 52 casos, solamente 5 han obtenido sentencia, de estos 3 condenatorias y 2 absolutorias. También la División Especializada de Investigación Criminal, DEIC, nos ha proporcionado datos en cuanto a denuncias recibidas y personas capturadas. Podemos ver que son al momento del 1 de enero al 31 de julio del 2020, se cuenta con 131 denuncias recibidas y 49 personas capturadas por el delito de trata de personas. Estos son algunos de los números que podemos proporcionarles porque se nos hace importante el tema de la denuncia cuando se tiene conocimiento o sospecha de un hecho de esta naturaleza. El número por excelencia es el 110 de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil cuenta con una unidad especializada para atender lo referente al tema de trata. Asimismo, cuando se ven involucrados menores, está el número de la Procuraduría General de la Nación, que es el 2414-8787, extensión 6017, para atender denuncias que vayan vinculadas o a esta temática o a otros delitos que vulneren derechos humanos de las personas. También la Procuraduría General de la Nación cuenta con el número 49950776 para atender aquellos casos que son referidos por juzgados de turno o juzgados de la niñez. El 1546, que es el número de 4 dígitos de la PGN, es el número para activar las alertas Salva-Kennedy. El Ministerio Público también cuenta con un número de planta que es el 2411-9191
y el 1570, el número de 4 dígitos para lo referente a denuncias referentes al tema de trata de personas. El 1572 vinculado a la denuncia de violencia intrafamiliar o incluso para violencia contra la mujer. El número de 1555 de 4 dígitos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es la línea de denuncias que la Procuraduría tiene activo para atender cualquier denuncia que violente los derechos humanos de la persona. Y el número de la Secretaría, que es el 2504-8888, para aquellos casos en los cuales ustedes tengan dudas o quieran asesorarse referente a esta temática e incluso poder obtener material para poderse informar de una mejor manera. Quiero dejarles esta frase que establece que todo lo relacionado con la trata de personas es delito porque genera un problema social a nivel mundial que afecta al desarrollo integral de las mujeres, los hombres y especialmente los niños, las niñas y los adolescentes. Debemos tener presente el tema de la cultura de denuncia. Debemos ser partícipes e incidir en una cultura de denuncia cuando tenemos conocimiento en una clase de este fenómeno delictivo, porque debemos ir erradicando esas prácticas, esos patrones y esos estereotipos negativos que no permiten erradicar esa cultura del silencio y la tolerancia que los guatemaltecos hemos estado sometidos durante mucho tiempo. Porque solamente con compromiso y solidaridad y acciones positivas en torno a la prevención podemos darles y garantizarles una mejor atención a aquellas personas que son víctimas de este flagelo mundial. Muchas gracias, espero haber sido de esta explicación que haya sido de su utilidad para poder resolver la siguiente parte del módulo, que es la evaluación. Estamos en contacto y seguimos en comunicación. Para eso les dejo la página de la Secretaría, que es svet@vicepresidencia.gov.gt, el correo, perdón, y la página que es www.svet.gov.gt. El número, como bien ya les he mencionado, es el 2504-8888 para poder atender cualquier asunto en que podamos asesorarlos para poder prevenir este flagelo que afecta a los guatemaltecos y que afecta a nivel mundial. O bien pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en la página de Facebook o en la página de Twitter. Muchas gracias. Que tengan un buen día.